Hola, buen día, soy Juan Carlos y continuamos en este video curso de programación en C#.net utilizando Visual Studio. En este video ya revisaremos conceptos de programación orientada a objetos en C#. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Un paradigma es una forma de afrontar la construcción de código de software. No hay paradigmas ni mejores ni peores. Todos tienen sus ventajas e inconvenientes. Y hay distintos paradigmas, por ejemplo, la programación orientada a objeto, tipo de programación estructurado, funcional, lógico, entre otros. Programación orientada a objetos. Algunas características de la programación orientada a objetos es que permite la facilidad de diseño y relación con el mundo real, mediante el lenguaje unificado de modelado, UML. Reutilización de piezas de código, no el copiar y pegar que conocemos, sino reutilizar algunas piezas de código. Encapsulamiento, es decir, ocultar el estado de los objetos para protegerlos. Elementos de la programación orientada a objetos. Los elementos principales son las clases, que son la especificación de un conjunto de elementos, y los objetos, que sería el elemento autónomo y con una funcionalidad concreta. En sí, los objetos son instancias concretas de una clase. La programación orientada a objetos también se basa en otros conceptos como herencia, polimorfismo y encapsulamiento, que lo revisaremos también en estos videos. Objetos. Los objetos son los elementos con comportamiento y estado. Contienen métodos y atributos concretos. Los objetos son las instancias de una clase específica y los objetos interactúan entre ellos por medio de mensajes. Las clases. Las clases son plantillas para definir elementos. ¿Qué elementos? Los objetos. Pueden estar directamente relacionadas unas clases con otras. Ahora mismo tenemos pues en la parte izquierda el ejemplo de una clase. Tenemos una clase con sus nombres, en la parte central tenemos los atributos y en la parte inferior las operaciones de esta clase. Vemos que la clase perro tiene como atributo nombre, raza, altura, y las operaciones o las acciones que va a realizar cada objeto que instancia de esta clase va a ser, por ejemplo, comer, dormir y ladrar. Y por otro lado tenemos los objetos, que pueden ser todos aquellos que pertenezcan a la clase perro. Como bien vemos ahí, 5 objetos que pertenecen a la clase perro. Todos tienen un nombre, todos tienen una raza, una altura, todos realizan las acciones de comer, dormir y ladrar. Claro que son más atributos y más operaciones, pero para este ejemplo nos quedamos solamente con estos atributos y estas operaciones. Vamos a ver ahora de manera más detallada la estructura de una clase. Tenemos la clase perro y en la parte superior el nombre de la clase perro, la primera letra con mayúscula. Tenemos también los atributos de la clase perro, que sería nombre, raza y altura. Y por otro lado las operaciones que puede ejecutar esta clase perro, por ejemplo comer, dormir y ladrar. Si bien nos fijamos, los atributos serían las propiedades o las características de la clase perro. Y las operaciones serían pues los métodos o las acciones que va a poder realizar cada objeto que instancie de esta clase perro. Antes de programar en Visual Studio vamos a tener en cuenta un aspecto muy importante, que es, nos vamos a adelantar un poco a la encapsulación. Se puede y se suele usar diferentes niveles de visibilidad de las clases y sus elementos. Por ejemplo, un nivel de visibilidad es el ámbito public, que todo lo que se ha declarado con este nivel de visibilidad se puede acceder desde cualquier lugar, desde cualquier clase, proyecto, desde cualquier clase, proyecto. Tenemos también el ámbito private, solo se puede acceder desde la propia clase donde se declara este atributo u operación. Y tenemos también la clase protected, que solo se puede acceder desde la propia clase o desde una clase que herede de ella. Esto seguro lo vamos a ver con bastante detalle al momento de revisar herencia en C#. Nos ubicamos ahora en nuestro programa Microsoft Visual Studio. Vamos a crear un nuevo proyecto, en este caso archivo, nuevo proyecto. Vamos a elegir, recordemos, el lenguaje de programación Visual C#, aplicación de Windows Force, y le vamos a poner un nombre a nuestro proyecto, en este caso PRPO, de programación orientada a objetos. Creamos nuestro proyecto y ya tenemos entonces nuestra solución PRPO con nuestro proyecto PRPO. Vamos a agrandar un poco más nuestro Windows Form, que se ha generado por defecto, y si nos fijamos en la parte del explorador de soluciones y proyectos, vemos que tenemos ya nuestro formulario aquí. En el siguiente video vamos a crear una biblioteca de clases para separar nuestras clases de las interfaces, pero
en este video vamos a crear aquí mismo, en este mismo proyecto, todas nuestras clases. Entonces voy a crear esa clase, la clase perro. Voy a hacer clic derecho, vamos a seleccionar la opción agregar y después nuevo elemento. Nos aparece, vamos a elegir en la opción de elementos de Visual C Sharp, voy a elegir clase y vamos a ponerle un nombre a nuestra clase. En este caso la clase se va a llamar perro. Y agregamos nuestra clase perro. Y vemos que esta clase ahora misma queremos que sea pública. ¿Para qué? Para poder acceder desde cualquier otro lugar a esta clase. Entonces tenemos ya la clase que es pública y dentro de nuestra clase pública vamos a empezar a declarar nuestros atributos. Dentro de nuestra clase vamos a empezar a declarar todos nuestros atributos como variables. Por ejemplo, voy a decir public string nombre. Tenemos más public string raza, public string altura. Tenemos hasta ahí nuestros 3 atributos nada más en nuestra clase perro que estamos creando. Vemos que hemos declarado como public pues todos los atributos para poder también acceder a la clase y después de acceder a la clase acceder a los atributos. Recordemos que en esta parte hemos declarado ya los atributos de nuestra clase y después, por ejemplo, voy a declarar las operaciones de nuestra clase. ¿Qué operaciones va a tener nuestra clase? Podemos utilizar aquí también el ámbito que va a tener nuestras operaciones. Por ejemplo, voy a decir, en este caso, declarar a manera de método las operaciones void operación comer. Debajo, por ejemplo, otra operación que sería un simple procedimiento. Dormir son las operaciones que va a poder realizar un objeto que se instancie de esta clase perro. Y también la operación que hemos declarado en nuestra clase que sería void ladrar. Y ahí tenemos pues todas nuestras operaciones: comer, dormir y ladrar. Nos fijamos en algo que, bueno, ya tenemos nuestra clase creada de manera básica, tenemos los atributos y tenemos las operaciones. Voy a probar entonces que nuestra clase se ha creado correctamente y vamos a empezar a trabajar con esos elementos de la clase. Para esto voy a regresarme al formulario 1, que sería la interfaz que me va a permitir revisar toda esta clase. Voy a ponerle un título a nuestro formulario que será PO de programación orientada a objetos, y para hacerlo de manera sencilla voy a agregar 3 botones. Voy a agregar un botón en la parte superior. Este botón me va a permitir agregar un perro. El segundo botón en la parte central. Y un tercer botón lo voy a agregar justo debajo para agregar pues 3 objetos distintos. Y voy a agregar en la parte inferior una caja de texto para mostrar el resultado de crear esos 3 objetos de manera independiente. Vamos a modificar el texto. Por ejemplo, acá va a ser objeto 1. El segundo va a ser objeto 2. Y el tercero va a ser objeto 3. La caja de texto le vamos a poner en su propiedad nombre. Name le vamos a poner txt resultado. Listo, ya tenemos ahí entonces nuestra interfaz para poder revisar que nuestra clase esté creada de manera correcta. Voy a hacer doble clic en el btn, que sería el botón 1. No le hemos puesto nombres porque no es necesario por ahora. Voy a hacer doble clic en este botón, en el botón 1, y vamos a empezar a llamar a nuestro objeto. Hay varias maneras de poder instanciar a nuestra clase y generar un objeto que instancia a esa clase. Vamos a revisar una manera muy sencilla de poder instanciar a la clase que sería perro, en este caso en C Sharp. Para poder instanciar a una clase y crear un objeto, lo primero que tenemos que hacer es, después de creada ya la clase, es mencionar a qué clase vamos a instanciar. En este caso la clase sería tipo. Ponerle un nombre a nuestro objeto, que sería el identificador, e igualarlo a un new más el nombre de la clase, que sería a una instancia de esa clase. Entonces, ya estamos en nuestro botón y lo que voy a hacer es crear una instancia de esa clase mediante un objeto. Voy a decir que la clase se llama perro y el objeto que voy a crear se va a llamar perrito. Y va a ser igual a que new perro para generar la instancia. De esa manera, entonces ya tenemos un objeto llamado perrito que hace una instancia. ¿A qué clase? Pues a la clase perro. Si ahora lo especificamos perrito.nombre, porque el perrito va a tener un nombre, como es string le voy a decir que este primer perrito se llame, por ejemplo, Chisu. Ya tenemos un nombre del perrito. Este perrito, además, punto, en este caso, raza. ¿Qué raza va a ser este perrito? Pastor alemán. Y va a tener también este perrito, recordemos que el tercer atributo del perrito, pues era la altura. Va a tener una altura de 50 centímetros.
Listo. Ya tenemos nuestro objeto perrito que hace una instancia de la clase perro. Como vemos, hemos utilizado los atributos de la clase perro. Voy a regresar a la clase perro. ¿Y qué pasa si ahora ya le digo, no le digo que es public, sino que el nombre es private, es privado? Voy a regresar al formulario y veo que ahora tenemos un error. ¿Por qué? Porque es un elemento privado de la clase. Como bien vemos, no podemos acceder directamente a ese elemento. Como bien vemos, también tenemos los métodos. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero llamar al método comer? Voy a decir perrito1, perrito.comer. Vemos que no aparece esa operación o ese procedimiento. ¿Por qué no aparece? Porque no están declarados como ámbito de visualización como públicos. Vamos a ponerle públicos a todos, public. Lo mismo para dormir también, public. Y lo mismo también para el método, en este caso el procedimiento ladrar, public ladrar. Si ahora mismo regreso a nuestro formulario, le vamos a decir perrito.comer, vemos que ya podemos llamar a ese procedimiento llamado comer. Voy a regresar a la clase nuevamente y lo que voy a decir es que cuando me llamen a a esta operación, que es un procedimiento, lo que voy a hacer es recibir un parámetro. Voy a decir que el parámetro que voy a recibir va a ser del tipo string y el parámetro le voy a poner de nombre carne. Y debajo, como recibo carne, voy a retornar qué es lo que está comiendo este perrito, porque sé que estoy recibiendo la carne. Y voy a decir, perrito tal está comiendo tal cosa. Para poder retornar no me va a servir un procedimiento, sino me va a servir en este caso una función. Así que voy a borrar el void y voy a decir que lo que me va a devolver va a ser un string de una función, ¿no? Le indico que es un string y que ya no el procedimiento, sino la función ahora se llama comer. Entonces, voy a retornar. ¿Qué voy a retornar? Voy a retornar una cadena de caracteres. Voy a decir el perrito que se llama tal. Es recomendable indicarle this.nombre, del nombre del perrito de esta clase. Lo voy a concatenar con una cadena vacía. El perrito mide. Le voy a poner también la talla para saber cuánto mide el perrito. This.altura más nuevamente. Y va a comer. Mostrará el perrito nombre tal mide tanto y va a comer. ¿Qué va a comer? Pues la carne que le estoy enviando y está recibiendo esta función. Porque esta función está recibiendo un parámetro llamado carne. ¿Listo? Entonces cuando llame a esta operación comer, que es una función, va a recibir un parámetro y va a devolver cómo se llama el perrito, cuánto mide y qué es lo que va a comer. Regreso entonces al formulario 1 y ahora sí el perrito comer va a recibir un parámetro y el parámetro le voy a decir que va a ser carne. Pero para poder visualizar este resultado, le voy a decir txt resultado .text igual, va a ser igual a perrito.comer. Entonces, el resultado que voy a mostrar en la caja de texto será igual a que el objeto perrito llame a su operación comer y le envíe el siguiente parámetro. Si ejecuto hasta ahí para ver qué es lo que está sucediendo, y hago clic en objeto 1, nos aparece que es Chisu, que mide 50. ¿Qué va a comer? Carne. Chisu mide 50 y va a comer carne. Muy bien. ¿Qué pasa si copio este código? Lo vamos a copiar. Vamos a copiar todo este código. Voy a regresar al modo diseño del for 1. Voy a hacer doble clic en el objeto 2. Vamos a pegar aquí. Y voy a crear un nuevo objeto. Ya no será Chisu el nombre de este objeto, sino por ejemplo, le voy a poner Lassie. Ya no va a ser un pastor alemán. Sino por ejemplo, no le voy a enviar raza. Le voy a dejar la raza vacía. Y en altura le voy a enviar 70 centímetros. Y lo que va a comer este perrito, pues, será pollo. Ejecutamos hasta ahí. Creo el primer objeto, Chisu mide tanto y va a comer tanto. Creo el objeto 2, otra nueva instancia, a esta misma clase, con otro objeto. Y ahora tengo ya el siguiente objeto, que será el ASI, que mide 70 y que va a comer pollo. Continuamos ahora sí con los métodos. Los métodos, como vemos, definen el comportamiento de los objetos de una clase. Y la implementación se puede ocultar al exterior de la clase. Hay diferentes métodos. Tenemos algunos métodos habituales, por ejemplo el constructor. Un constructor sirve para inicializar un objeto al crearlo. O sea, podemos también crear objetos mediante un constructor y enviarle solamente los atributos que necesite este constructor para crear un objeto de dicha clase. Existe sobrecarga.
sobrecarga de constructores. Podemos tener uno o varios constructores y los constructores se pueden diferenciar por los parámetros que estén recibiendo. Por ejemplo, puedo tener un constructor para la clase perro que reciba solamente el nombre del perro y lo que va a comer el perro. Puedo tener otro constructor que solamente recibe el nombre y puedo tener otro constructor que solamente reciba lo que va a comer. Los constructores se van a diferenciar por los parámetros que reciban y a esto se le llama sobrecarga. Y esto es para cualquier método. Los constructores siempre coinciden con el nombre de la clase y no devuelven nada por definición, no devuelven nada como una función. Entonces, este método habitual que es el constructor, vemos ahí un constructor de la clase perro que está recibiendo tres parámetros: el parámetro nombre, el parámetro raza y el parámetro altura. Entonces digo debajo que el nombre va a ser igual al nombre que esté recibiendo, la raza igual a la raza que se esté recibiendo y la altura igual a la altura que se esté recibiendo por parámetro. Entonces voy a regresar a la clase en Visual C Sharp, vamos a regresar a la clase y voy a crear aquí un constructor. El constructor necesariamente tiene que llamarse igual como se llama la clase. Voy a declarar un constructor en blanco, public perro, y este constructor no está recibiendo ningún parámetro. Es un constructor totalmente vacío. Voy a declarar otro constructor y aquí viene la sobrecarga porque se llaman iguales. Los dos constructores se van a llamar perro, pero la diferencia entre estos constructores es los parámetros que van a recibir. Este segundo constructor va a recibir el parámetro nombre, el parámetro raza y el parámetro altura. Y debajo voy a decir que este constructor, cuando recibe estos tres parámetros, empieza a crear un nuevo objeto. Al nombre del objeto le ponga el nombre que reciba. A la raza del objeto le envíe la raza que reciba por parámetro. Y a la altura de este objeto de la instancia de la clase perro le envíe la altura que está recibiendo. De esa manera entonces tenemos ya nuestro constructor. En este caso el constructor que se llama igual que la clase recibe tres parámetros y a medida que va recibiendo los parámetros va creando un objeto y va enviando esos parámetros a cada uno de los atributos de ese objeto. Si ahora mismo regreso a mi for 1 y voy a hacer doble clic sobre el objeto, en este caso el objeto 3, y aquí se nos ha pasado el nombre, vamos a ponerle objeto 3, voy a dar doble clic para ponerle el código fuente al objeto 3 y voy a decir que simplemente se crea un objeto pero mediante el constructor. Entonces digo en este caso, nuevamente hago la instancia, el objeto se va a llamar perrito, hago la instancia a mi clase perro y aquí sí le voy a enviar los parámetros para que cree la instancia mediante su constructor que se llama perro y que va a recibir, por ejemplo, tres parámetros. Le voy a enviar un nombre, peluchín. Le vamos a enviar también la raza, recordemos que estamos pidiendo la raza. La raza va a ser poodle. Y le vamos a enviar también el tamaño de ese perro, que será 60 nada más. Y ya tenemos hasta ahí nuestro objeto perrito, que hace una instancia a la clase perro mediante el constructor que está recibiendo tres parámetros. Entonces debajo de txt resultado .text va a ser igual y voy a llamar mi objeto perrito, va a llamar a su operación comer y le va a enviar qué es lo que va a comer este perrito. Entonces, lo que va a comer este perro pues será pan. Si ahora mismo ejecutamos para probar si también he creado un objeto mediante su constructor, ejecutamos objeto 3 y vemos que también tenemos el tercer objeto. Tenemos entonces ya tres objetos de la clase perro. Otros métodos muy habituales al momento de trabajar con clases y objetos en C# es los métodos get y set. Get y set sirven para obtener o para modificar los atributos de una clase. Veamos ahora la sintaxis para poder crear un método get y set. Primero estamos viendo que lo que vamos a declarar es una propiedad. Una propiedad que tiene el ámbito, qué tipo de dato va a manejar la propiedad, el nombre de la propiedad, y dentro de esa propiedad tenemos los dos métodos get. Get lo único que hace es retorna lo que está en el atributo nombre, y set que actualiza lo que está en el atributo nombre. Vamos a verlo con un ejemplo. Estamos en Visual C#, voy a regresar a la clase perro, perro.cs de clase C#, y lo que voy a hacer es encapsular pues los tres campos, nombre, raza y altura, para poder crear nuestros métodos get y set. Hay una manera muy fácil de hacerlo, es clic derecho sobre el atributo nombre,
elegimos la opción refactorizar y encapsular campo. Aceptamos, aplicamos y ya tenemos la propiedad ¿de quién? Del atributo nombre con minúscula, que en este caso es la propiedad nombre con mayúscula. Y vemos que el campo que estaba público ahora se ha pasado a privado. ¿Por qué? Porque ya está encapsulando la propiedad que va a poder obtener el valor de ese atributo o actualizar con el método set el valor de ese atributo. Voy a hacer lo mismo para raza. Clic derecho, refactorizar, encapsular campo. Aceptamos, aplicamos. Nuevamente se pasó a privado el atributo raza. Y para finalizar ya el atributo altura. Clic derecho, refactorizar, encapsular campo. Aceptamos, aplicamos. Y ya tenemos pues ahí nuestros métodos get y set dentro de una propiedad. Vemos que si bien el atributo es privado, la propiedad que accede al atributo en este caso es pública. Y tiene dos métodos, el get para retornar lo que tengo en mi atributo altura y el set para actualizar el valor que tengo en mi atributo altura. Voy a regresar al for 1 y ahora si nos fijamos en la parte superior vamos a tener ya que se ha actualizado. Ya no llamo al atributo nombre, sino llamo a la propiedad nombre. Y recordemos que la propiedad es con mayúscula. Llamo a la propiedad raza y llamo a la altura de la propiedad de nuestra clase perro. Y en este caso del objeto perrito que hace instancia a esa clase. Podemos hacer algo muy interesante ahí. ¿Qué pasa si al momento de yo crear con el constructor, voy a regresar al constructor que se llama perro y recibe los 3 parámetros. Voy a regresar al constructor. En este caso, el constructor lo que está haciendo está llamando ¿a quién? Al atributo, pero voy a decir que no llame al atributo, sino que llame a la propiedad. Recordemos que los atributos son públicos, pero aquí como es la misma clase, pues da igual si son públicos. Ahora, en mi propiedad altura, en mi método set, lo que voy a hacer es que cuando se me envíe un valor, lo voy a concatenar con centímetros, así. Se me envía un valor y lo voy a concatenar con centímetros. Voy a regresar al formulario 1 en modo diseño, voy a hacer doble clic sobre el objeto 3 y ahora ya no dirá 60, el perro tal comerá tal cosa 60, sino dirá 60 más los centímetros porque yo he modificado esa propiedad y su método en específico set. Pero falta algo muy importante. Voy a regresar a la clase y si bien vemos, la operación comer no está trabajando con las propiedades, sino está trabajando directamente con los atributos. Le voy a decir que trabaje con las propiedades, con la propiedad nombre y no con el atributo altura, sino con la propiedad altura. Recordemos que la propiedad está con mayúscula y que trabaje pues ahora sí con el parámetro carne. Ahora sí puedo probar si ya me saldrán esos centímetros que yo estoy modificando con la propiedad altura. Recibo un valor y lo concateno más centímetros. Si ejecutamos hasta ahí, objeto 3 y ya nos aparece peluchín mide 60 centímetros y va a comer. Otro método habitual también es el destructor. No es tan típico de utilizar y no se suele usar tanto en C# porque se hace de manera automática. En el siguiente video vamos a revisar ya herencias y vamos a hacer un ejemplo un poco más completo de programación orientado a objetos en C#, clases, objetos, herencia y un poco de polimorfismo. Muchas gracias por seguirme en mi canal de YouTube. Recuerda visitarme www.incanatit.com.